Consolidación es la parte que nos interesa hoy. ¿Qué es consolidar? Pensando, mientras estaba analizando el tema y todo, pensaba de que la consolidación podría tener cualquier otro nombre. Yo pienso que hay iglesias donde nosotros vamos y no le llaman consolidación, de pronto le llaman acollenza, de pronto le llaman a recibir a los nuevos, reception, de pronto le llaman, no sé, base de datos o algún nombre, porque como que todo eso conlleva la consolidación. Pero ¿por qué, digamos, toma este nombre de consolidar, de consolidación? Porque la consolidación es básicamente esto, o sea, es más que un pedirle los datos a una persona, es más que un hermano, escríbame aquí su número de teléfono, su nombre, vamos a llamarlo, vamos a invitarlo, no. Consolidación es afirmar la decisión de los nuevos creyentes de recibir a Jesús y velar por sus necesidades. O sea, la consolidación es el primer paso que nosotros como iglesia, como creyentes tenemos que hacer cuando una persona recibe a Cristo. Consolidar significa afirmar, ¿ok? El propósito de la consolidación es que aquellos que se convierten permanezcan en el Señor. La consolidación no es un proceso, ni un curso, ni una simple bienvenida. Dice, consolidar es algo más. Es una forma de vida del creyente que depende del amor hacia los nuevos convertidos, dice. Entonces, todo eso es la consolidación, afirmar a las personas. La consolidación, todo ese proceso obviamente nace en el corazón de Dios. Es un deseo del Señor que las almas que han sido salvadas, que han sido redimidas, no se pierdan, obviamente. Si ustedes de pronto tienen dudas acerca de esto, vayan a la porción de la Biblia donde encontramos más de una parábola acerca de recuperar lo que se ha perdido. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. ¿Por qué Dios nos muestra tantas parábolas? Porque lo que Él nos enseña es de que Él no quiere que ninguno de los que Él ha conquistado se le pierdan. Y es la oración de Jesús por sus discípulos. Padre, te agradezco porque de todos los que me diste, ninguno se ha perdido. Entonces, la Biblia dice en 1 Timoteo que Dios desea que todos sean salvos y conozcan la verdad. También en Mateo 18 dice que su deseo es que todos los ganados permanezcan y ninguno se pierda. Por eso yo pienso que el lema o el refrán de consolidación debería ser este: debemos ganar a los perdidos, pero no podemos perder a los ganados. Dígale al que está a su lado: debemos ganar a los perdidos, pero no podemos perder a los ganados. Esa es la tarea de la consolidación. Me acuerdo que hace tiempo una vez fuimos a evangelizar y fuimos a evangelizar un parque de sudamericanos y casi que el 60% de los que evangelizamos eran personas apartadas. Uno de ellos hasta tocaba la batería en congresos internacionales, en una iglesia grande. Entonces, si nosotros salimos a evangelizar, nos vamos a encontrar con tanta gente que ha sido perdida del redil, que se ha salido del rebaño. Hay una película que me gusta mucho, una de mis favoritas películas cristianas, se llama Salvar una vida. Y en esta película hay un joven que quiere, digamos, como que suicidarse porque tuvo un accidente y cojeaba de una pierna y todos se burlaban de él. Entonces él quería matarse. Y un día un pastor de jóvenes se acerca, le habla, lo invita a la iglesia. Este joven llega a la iglesia y cuando él llega a la iglesia, él comienza a mirarse a su alrededor y nadie se le acerca para saludarlo. Y todos comienzan a hablar entre ellos y de repente el pastor aprovecha, lo ve y va donde él y comienza a hablar con él. Pero de repente mientras está conversando llega uno de sus jóvenes y comienza a hablar y le dice: pastor, discúlpeme que no pude venir el otro día al culto por tal motivo. Entonces el pastor se vira, comienza a hablar con él, le presta atención y todo, y cuando se voltea el joven ya no estaba. Unas semanas después ese joven se suicida, entra a la escuela, comienza a disparar y se mata. Y este pastor dice: de pronto él vino a la iglesia a buscar su última oportunidad, su última salida, pero aún ahí se me perdió, decía él. Aún ahí yo no pude hacer nada por él. Entonces, imagínense que esa es la importancia de la consolidación dentro de la iglesia. Llegan personas nuevas, llegan personas invitadas, llegan personas a la iglesia. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hablar con nuestros hermanos, a saludarnos, a preguntar cómo están. De pronto sabemos que hay una necesidad en un hermano y vamos, nos concentramos en ese hermano. Pero ¿quién se enfoca
en los nuevos que llegan a la iglesia. De pronto hay una persona con una necesidad enorme que está llegando a la iglesia, pero si como estamos todos ocupados, nadie le puede prestar atención y esa persona se pierde. De pronto llegó por la evangelización, pero se fue de la iglesia porque no había consolidación. Entonces, ¿cómo era el lema de consolidación? Debemos ganar a los perdidos, pero no podemos perder a los ganados. Entonces, esto es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que Jesús consolidó. Jesús fue un gran consolidador, dice. Todos aquellos a quienes ganó personalmente Jesús, los cuidó y veló porque su fe se afirmara. O sea, Jesús no es que iba donde una persona y le decía, ven, sígueme, y después le decía, sí, ya está viniendo detrás de mí, me está siguiendo, es mi discípulo, está bien. Y no lo iba a visitar a su casa, no le preguntaba cómo estaba, si estaba enfermo se desinteresaba. No, Jesús, a pesar de que sabía de que tenía una misión, de que estaba aquí por algo importante, de que iba a morir, de que tenía que conquistar la mayor cantidad de gente posible, se tomaba su tiempo para dedicarle tiempo a la gente también. Se tomaba su tiempo para consolidar. Y vamos a verlo en varios ejemplos. No salto las citas, pero un poco más rápido. Dice, a Pedro y Andrés, Jesús los llamó a seguirlos y luego lo vemos en la casa de ellos sanando a la suegra de Pedro. Entonces eso fue una obra de consolidación. A Felipe aún logró, dice, que éste invitara a un amigo suyo, Natanael. O sea, Jesús evangelizó a Felipe y Felipe invitó a Natanael. Entonces, cuando la tarea de consolidación funciona, la persona que tú estás siguiendo, que tú estás llamando, que tú estás invitando a la iglesia, que te estás preocupando por ella, va a llamar a otros. Va a invitar a otros y va a decir, vengan acá porque aquí me siento bien, me cuidan y a ustedes también los pueden cuidar bien. Porque se habla de un rebaño de ovejas, entonces se habla de cuidado de las personas. Mateo cenó con él esa misma noche en su casa y hasta compartió con sus amigos. Jesús fue a la casa de Mateo, no solo le dijo, tu nombre va a cambiar, ya no vas a ser Leví, vas a ser Mateo, sino que fue a su casa y comió con sus amigos. Zaqueo, Jesús estuvo en casa de él, lo llevó al arrepentimiento y cambio genuino. La samaritana, a quien Jesús evangelizó pidiéndole un vaso de agua para luego quedarse en aquel pueblo compartiendo con muchos. Nosotros muchas veces leemos la historia de la mujer samaritana y pensamos que ya Jesús habló con la mujer samaritana y se fue. No, Jesús se quedó en Samaria. Esta mujer fue a evangelizar y a los que habían sido evangelizados, Jesús se quedó cuidando de ellos. Consolidación, consolidándolos. El ciego sanado que fue expulsado de la sinagoga, Jesús lo buscó y lo halló luego que se enteró que lo persiguieron por causa de la sanidad y se le reveló como el Hijo de Dios. Entonces, todo esto es tarea de consolidación. También dice, después de hacer ciertos milagros, pidió un cuidado especial para aquel que había recibido el milagro, como la hija de Jairo, a quien le pidió que le dieran de comer. Luego que le hizo el milagro, Jesús le dijo, denle de comer. El endemoniado gadareno, Jesús pidió que lo vistieran y les dio instrucciones de ir a su casa. Entonces vemos que Jesús no solo sanaba a la gente, sino que Él se dedicaba al trabajo en el hogar de las personas, al trabajo cotidiano del cuidado de las personas. Jesús contó dos historias que reflejan el amor del consolidador. Una de ellas es la del buen samaritano. El buen samaritano no solo ayuda a la persona que está necesitada, sino que la atiende por varios días hasta que se recupera y puede irse solo. Esa es la tarea del consolidador. No hay, pienso, historia más perfecta que la del buen samaritano. Esa es la tarea del consolidador. Cuando llega una persona a la iglesia, el consolidador lo atiende, lo sigue, le venda las heridas, le confirma su salvación, le hace repetir la oración de fe, le hace entender la obra que Jesús hizo en la cruz, lo guía hacia el bautizo y después le dice, vaya solo. Vaya solo, ya puede caminar. Entonces ya la persona busca un líder, un punto de referimiento y comienza a crecer dentro de la iglesia. Pero es importantísima esta primera parte de consolidación. Los discípulos luego también consolidaron. Los nuevos convertidos de Pentecostés fueron bautizados y enseñados y tenían todas las cosas en común, dicen. Compartían en las casas, comían, tenían mucha coinonía.
Pablo, después de la aparición del Señor en el camino a Damasco, fue consolidado por un cristiano llamado Ananías, quien oró por él para que fuera sano y lleno del Espíritu Santo, y luego fue bautizado. Pablo también confirmó los amigos de la iglesia de las ciudades en donde anunció el evangelio. Constantemente Pablo estaba al cuidado de los que estaba evangelizando. Y hago así porque nosotros estamos al cuidado del teléfono, pero Pablo no tenía teléfono en la época. Pero él se interesaba por las personas y muchas veces enviaba y le decía a Timoteo: ¿cómo está tal iglesia? Tito, ¿cómo está andando la iglesia de allá? Entonces él se interesaba por los que había evangelizado. Pablo y Silas consolidaron al carcelero de Filipos y él y su casa fueron salvos. La consolidación tiene dos grandes objetivos. Primero, el cuidado del nuevo creyente, y segundo, el involucramiento de éste en la iglesia y en un grupo pequeño. Mateo 9, 35 y 38. Vamos a leer este versículo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces Jesús dice en el versículo 36, pongamos el 36, dice: tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas. Muchas veces la gente llega a la iglesia, pero se siente así, desamparada y dispersa. La persona no llega a un lugar que conoce, no llega a un lugar seguro de confort, llega a un lugar totalmente desconocido. La persona que llega a la iglesia no sabe lo que va a pasar en la iglesia. Muchas veces se puede de pronto hasta asustar de lo que ve o de lo que siente. Se encuentra desamparada y, como dice ahí, dispersa. Entonces, lo que necesita primero una persona desamparada es cuidado. Entonces, la consolidación le brinda cuidado al creyente a través de la oración, de la intercesión por él, por sus necesidades, llamándolo, visitándolo, ocupándose de su vida, velando para que permanezca y sea bendecido. Entonces, la primera cosa que necesita es cuidado. Y lo segundo dice que estaban dispersas. Eso quiere decir que necesitan reunirse, necesitan reubicarse, necesitan ser ubicadas en algún lugar, pertenecer a algún grupo. Entonces, la persona de consolidación, ¿qué hace? No solo cuida al creyente, sino que busca y le asigna a un grupo. En el caso nuestro de la iglesia, a una casa Vida Nueva, para que conviva con hermanos en comunión, amistad, reciba discipulado, palabra, oración y cuidado. Ahora imagínense que llega una persona nueva a la iglesia y la persona de consolidación, de pronto somos 100 personas que estamos aquí, y la persona de consolidación le dice: de pronto sabe que vaya a hacer amistad con las 10 personas que están allá al fondo. O esta es la iglesia, vaya para que se presente a todos los hermanos. ¿Qué va a hacer la persona? La persona no le va a alcanzar el tiempo ni para conocer a 2 personas, creo, dentro de la iglesia. Y porque muchos están hasta ocupados, entonces de pronto hasta nadie le va a prestar atención. No así en una casa Vida Nueva. Porque yo estoy seguro que cuando llega a la casa Vida Nueva, todos van a estar enfocados en esa persona. Todos van a preguntarle cómo se llama, van a estar interesados por él. Porque en un grupo pequeño es más fácil tener ese nivel de comunión e intimidad que en un grupo grande. Entonces, en la iglesia nunca esta persona va a lograr integrarse de la forma como se logra integrar en una casa Vida Nueva. Porque cuando ya venga a la iglesia por segunda vez, las primeras personas que va a buscar, ¿cuáles son? Las de su casa Vida Nueva. Entonces va a llegar a la iglesia y no se va a sentir dispersa, sino que va a ver: allá está sentado el de la casa Vida Nueva, voy y me siento al lado de él. Ya no es un lugar desconocido, ya es un lugar familiar, un lugar que comienza a dar seguridad, comienza a dar confianza. ¿Ok? Entonces, esta es la tarea de consolidación: cuidar al nuevo y asignarlo a un grupo. Ahora, yo pienso que la tarea de consolidación es algo que todo creyente tiene que saber hacer. Todo creyente en el interno de la iglesia tiene que saber consolidar a una persona. Es decir, si usted es miembro de la iglesia Vida Nueva y de pronto llegó una persona, de pronto el líder se le escapó de consolidación, o a la persona que estaba consolidando se olvidó de que estaba ahí,
y de pronto se le acerca a usted y le dice, hermano, yo quisiera servir dentro de la iglesia, ¿qué tengo que hacer? Ya usted tiene que saber y preguntarle, ¿usted es bautizado? ¿Usted está estudiando en la escuela bíblica? Entonces ya usted le va diciendo, ¿a qué casa Vida Nueva asiste? Entonces ya usted le va diciendo, ¿alguien le ha pedido los datos, los números? Entonces ya, si no hay nadie que le ha pedido, usted puede tranquilamente hacerlo y se los da. O si usted se encuentra con alguien en la calle que vino a la iglesia y le dice, yo lo vi en la iglesia el domingo, y usted le pregunta, ¿alguien le pidió los datos y todo? Y esa persona le dice no, entonces ahí usted puede consolidarlo, porque usted es parte de la misma iglesia. Pero obviamente dentro de un servicio, dentro de una actividad, dentro de un culto, hay personas designadas para eso. ¿Propio por qué? Porque yo pienso que no todos van a estar pendientes en ese momento del nuevo. La persona de pronto va a estar pensando qué lindo culto estuvo hoy, voy a bajar rápido porque hay pollo con papa a la huancaína. Entonces usted va a estar pensando en cualquier cosa, hoy tengo examen, me voy a estudiar. Pero la persona de consolidación está ahí pendiente del nuevo durante el culto. Y apenas termina el culto, va y se le acerca. Los 3 primeros pasos que ya vimos son la ubicación, es decir, ustedes a la persona nueva le van a dar una tarjeta, no sé si la tenemos por ahí, una muestra de la tarjeta de consolidación. Hay una tarjeta de consolidación que los hermanos de consolidación le dan a los nuevos de bienvenida, y ahí prácticamente está para que ellos compilen sus datos, para que ellos pongan de dónde son, de dónde vienen, sus nombres, sus apellidos, su número de teléfono, y también ahí está su petición de oración. ¿Por qué? El nombre, obviamente, nos sirve para poderle ingresar a la base de datos de la iglesia. El número de teléfono sirve porque el siguiente paso va a ser la llamada, llamarlo en semana, no dejar que pase el tiempo. La petición de oración, ¿por qué es importante? Porque cuando usted lo va a llamar, ¿qué le va a decir? Ay, hermano, qué lindo que nos visitó el domingo, ¿cómo está? Dios lo bendiga, arrivederci. No, usted le va a decir, hermano, ¿cuál es su petición de oración? O vamos a estar orando por su hijo, porque usted ya sabe por qué quiere que se ore. O usted le pregunta, ¿cómo está su hijo? Entonces la persona ahí va a comenzar a hablar con usted. Tiene que demostrar ese interés por la persona. Entonces, esa tarjeta es muy importante porque nos coloca para el primer paso de consolidación, ¿ok? Que es el nombre, el número, la petición de oración y el lugar donde vive. Es importante porque así sabemos a cuál casa Vida Nueva podemos enviarlo. O si está en un lugar donde no hay, podemos tomar en consideración la zona para una nueva casa Vida Nueva. Incluso si la persona se afirma y comienza a estudiar y comienza a frecuentar y todo, hasta su propia casa podría convertirse en una casa Vida Nueva. Llega una persona nueva y dice, hermano, yo quisiera abrir mi casa. Entonces el de consolidación le va a explicar los pasos, lo va a comenzar a seguir, lo va a comenzar a dar, lo va a apuntar para el próximo bautizo, para el primer retiro. Entonces luego ya le va a decir, ok, hermano, vamos a abrir una casa Vida Nueva en su casa, va a ir tal líder, tal persona. Parte de consolidación abre una infinidad de posibilidades al interno de la iglesia, para la persona y para la iglesia. La persona comienza a plantarse dentro de la iglesia, comienza a tener bases para crecer bien espiritualmente. Entonces, luego de la ubicación viene la fonovisita, la llamada. Entonces dice, la fonovisita es una visita telefónica propia del ganador de almas. Dice, Pablo en la antigüedad no usaba el teléfono, como hice yo el ejemplo en antes, pero sí usaba las cartas. Pablo usaba las cartas para consolidar a los que había evangelizado. El propósito de la llamada es mostrar interés por la persona y su necesidad, ganarse la confianza del nuevo y dejar abierta la puerta para hacerle una visita. ¿Cómo preparar la llamada? Ahora, no es que usted dice, tengo el número nuevo, cojo el teléfono y lo llamo porque es mi deber, es mi tarea o porque tengo que llamarlo. Hay que hacer las cosas bien y hay que hacer las cosas siempre de la ayuda de la mano de Dios. Lo primero que tienes que hacer es prepararte en oración. Ora antes de llamar a la persona para que Dios ponga las palabras en ti adecuadas.
para que de pronto te den que discernimiento para saber cómo puedes ayudar a la persona o cuál es la necesidad de la persona. Oración. Luego, busca el sitio apropiado para llamarla. No es que vas a llamar al nuevo mientras estás en el pullman y entonces le dices, espérese un ratito que se me está yendo el tren. Porque ¿qué va a decir la persona nueva? Este me llama, incluso es el que me llama y me hace hasta esperar. Esa persona está loca. Entonces busca el sitio apropiado y planifica el tiempo. Si sabes que la persona a las 9 de la mañana está trabajando, a las 10 de la mañana está trabajando, entonces ¿qué haces? No vas a decir, yo es que a las 10 tengo el tiempo, a las 10 lo llamo y de pronto está trabajando. O si es un joven está en la escuela. Entonces, ¿qué haces? Busca el momento adapto. Más o menos ya uno sabe cuáles son los ritmos de trabajo de Milano y todo. Entonces uno dice, ya a las 7, 8 de la noche puede que esté en casa. A esa hora lo llamo. A las 3, 4 de la tarde podría también tener un tiempo libre. A esa hora lo llamo. A mezzogiorno, 12:30, 1, sé que es la pausa pranzo. Lo llamo. Entonces ya uno tiene que planificar el tiempo. Entonces, oración, busca el lugar adecuado y planifica el tiempo. ¿Cómo realizar la llamada? Salude amablemente e identifíquese como integrante de la iglesia. Obviamente la persona necesita saber quién lo está llamando, de dónde lo están llamando, para qué lo están llamando. Porque puede pensar, Dios le bendiga, soy Ricardo. ¿Quién es este? Dios lo bendiga. Kisei. Entonces no, soy de la iglesia Vida Nueva. Entonces ya la persona ahí se recuerda y dice, sí, dígame. Comience la conversación, diciéndolo que ha estado orando por su necesidad, si lo ha indicado, dice, o por su persona. Obviamente el consolidador, vamos viendo que él intercede por las personas que está consolidando. Entonces, comienza la conversación diciéndole que has estado orando por su necesidad, por la que apuntó en el papelito. Tercero, evalúe su condición espiritual, es decir, pregúntele, ¿qué le pareció la reunión? ¿Qué le pareció el culto? ¿Cómo se ha sentido en relación con Dios desde su visita a la iglesia? De pronto usted vino el domingo, lo llama el miércoles o el martes o el lunes mismo. Le dice, ¿cómo se ha sentido desde ayer que vino al culto? De pronto hemos estado orando por su necesidad. ¿Cómo está su hijo? ¿Cómo está su suegra? ¿Cómo está yendo lo de los documentos que estamos orando por ellos? Porque el Señor a veces hasta nos sorprende. Puede que la persona venga el domingo y el domingo mismo de noche ya le hace el milagro, o el lunes de mañana ya le hizo el milagro. Entonces no podemos dejar pasar el tiempo. Si tú lo llamas y ya esa persona ha recibido su respuesta, es doble alegría, doble bendición. Tiene alguien con quien compartirlo. Entonces, muy importante. Luego dice, concrete la visita. Bueno, esta es la visita de la que hablamos en antes, el lugar, día, hora. O presente algunas alternativas, dice la casa de la persona, una cafetería, o en este caso, en el caso nuestro, indicarle una casa Vida Nueva a la cual pueda asistir. Y por último dice, ore. Es bueno, dice, siempre terminar orando con la persona. Obviamente una llamada telefónica de consolidación no puede tener mejor final que oración, que orar con ella. Hermano, ok, antes de despedirnos podemos orar un momento. Permítame orar por usted un segundito. No se va a tirar la oración del siglo de 1 hora de llamada, de media hora de llamada. Lo va a hacer una liberación telefónica. No, una oración breve, precisa, concisa, para que la persona, aún donde está, pueda sentirse conectada con Dios. El proceso de consolidación dentro de la iglesia, dice. Hay que darle la bienvenida a los nuevos creyentes. ¿Cómo se le da la bienvenida a un nuevo creyente? Primero, dice aquí, mostrar siempre una sonrisa. No te vas a acercar a la persona nueva, como dice el pastor, con cara de 38. O te vas a acercar con cara toda amargada, triste. Tienes que acercarte gozoso donde la persona, alegre, ¿ok? Con una sonrisa. Obviamente, si de pronto llegaste en esa mañana y no estás bien, funciona como en cualquier ministerio dentro de la iglesia. Si tenemos que cantar el domingo y llega una persona y de los del coro, de los instrumentos, me dice, mira, hoy de mañana la verdad es que de pronto discutí con mi esposo o con mi esposa y no estoy tan bien, ¿puedo tomarme de pronto el día para recibir? Sí,
Porque lo que vas a hacer aquí es ofrecer, dar un servicio a Dios, a dar. Pero si llegas cargado, ¿qué puedes dar? Necesitas venir a recibir. Lo mismo puede suceder en el caso de consolidación. Si hay una persona dentro del grupo de consolidación que de pronto esa mañana discutió con su esposo o con su esposa, o de pronto se levantó enojado o pasó algo, entonces no es que va a decir, no, yo igual voy, saludo al nuevo y todo, y lo recibo y le digo, sí, Dios te bendiga, no, es que hoy, y comienza a contarle sus problemas a la persona nueva. Entonces, si hay algo así, la persona llama, avisa con tiempo y le dice, hermana Jamie, mire, hoy no me la siento, quisiera venir a recibir. No hay problema. Pero no vas a ir cargado a recibir una persona nueva. Tienes que estar sereno, tienes que estar con buen ánimo, tienes que estar alegre, con una sonrisa. Recuerde que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, dice. Luego, presentarse por su nombre, hágalo en forma espontánea para ganar su confianza. ¿Ok? Yo me he acostumbrado, cuando saludo a los jóvenes nuevos que llegan a la iglesia, a una persona nueva, la saludo, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mi nombre es Ricardo. Entonces así, de una, espontáneamente. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Ok? Entonces, dar su nombre de forma espontánea. Luego, si la persona ha recibido a Cristo, felicitarlo por la decisión más importante de su vida. ¿Cuál es la tarea de la consolidación? Dentro del culto ustedes van a ver que el grupo de consolidación va a estar activo en la primera parte, en la parte del saludo. Cuando se saludan a las personas nuevas, va a llegar la persona de consolidación, le va a entregar esta tarjeta de aquí, que de pronto muchos se preguntarán qué es. Bueno, lo que hay aquí es la tarjeta de bienvenida, donde la tarjeta de datos que le sirve a consolidación, donde la persona va a poner sus datos, y en la parte de abajo, la parte que le compite a la persona de consolidación es poner quién le pidió los datos. Es decir, me tocó a mí ese día, fui donde tal persona, la recibí y todo, me dio sus datos, entonces yo pongo aquí abajo, hoy, la fecha de hoy, y dati raccoltità pongo Ricardo. ¿Por qué? Porque obviamente la encargada de luego hacer un poco el punto de la situación, los nuevos que han venido, ingresarlos en la base de datos, es nuestra hermana Jamie, y de pronto va a decir, tal persona, Juanito que vino el domingo, no le pidieron el teléfono, el número de teléfono. Entonces la primera pregunta que va a hacer es, ¿quién le pidió los datos? Entonces, sabe, es un número que se pidió, que no se logró encontrar más. Pero si está escrito Ricardo, entonces, lo llama de una, Ricky, tú escribiste los datos de tal persona, no pusiste el número de teléfono. Y de pronto la otra persona dice, sí, me lo anoté en un papelito, me olvidé de ponerlo ahí. Entonces, ya está el número. Entonces, eso está en la hoja que se le da a los nuevos. Está un evangelio de Juan, para que tengan un inicio en lo que es la palabra de Dios, es en italiano. Todo esto es en italiano. Porque obviamente la idea es que vengan no solo latinos, sino sobre todo italianos a la iglesia. Entonces, Evangelio de San Juan, tarjeta de bienvenida y esta brochure, digamos, de bienvenida también, donde está un saludo para las personas y está una breve explicación de todo lo que es la iglesia de nosotros. Aquí está cómo poder comenzar su proceso en Cristo, cuál es nuestro credo, ¿ok? ¿Cuáles son nuestras actividades? ¿Cuál es la visión de la iglesia? Aquí van a encontrar incluso los 4 pasos para el crecimiento dentro de la iglesia: conquistar, consolidar, discipular y enviar, y los ministerios activos dentro de la iglesia. De pronto la persona dice, escuela dominicale per bambini e adolescenti. Yo tengo mis hijos que hoy no los traje, entonces la próxima semana los traigo, porque la iglesia tiene un servicio para niños. O jóvenes, yo tengo mi primo que no vino, se quedó en la casa, lo voy a traer porque hay un servicio de jóvenes. Secretaría de contabilidad, yo tengo un máster en economía, me voy a proponer para darles una mano en la contabilidad. O si no, no sé, grupo de cocina, yo sé cocinar, tengo un restaurante, voy a proponerme para el grupo de cocina. Por eso están todos los servicios y actividades de la iglesia, para que la persona pueda involucrarse dentro del servicio. Obviamente, como les dije, la primera parte donde consolidación actúa es en la bienvenida, saluda a los nuevos. Luego, al final, ¿cuál es la idea? La idea es que al final del culto, cuando ya se ministró, se dio la palabra, de pronto se hizo el llamado para la oración de fe.
De pronto pasó uno, pasaron dos, recibieron a Cristo. De pronto no pasó nadie. De pronto había uno que quería pasar pero tuvo vergüenza o no quiso, le dio pena. Entonces, termina el culto, los primeros que van a salir de la sala de culto son las personas nuevas, con el grupo de consolidación. Porque ellos, ¿qué van a hacer? Van a comenzar a enseñarles a estas personas acerca de lo que es el plan de salvación. El credo de nuestra iglesia en breve: arrepentimiento, justificación y nuevo nacimiento. Aquí en el estudio de lo que es consolidación están los 5 pasos de la evangelización, que son la enseñanza del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. La enseñanza del pecado, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La enseñanza de Cristo como único y suficiente Salvador, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La enseñanza del arrepentimiento, primera de Juan 1:9-10, tenemos abogado para con el Padre, que es Cristo. La enseñanza de aceptar o recibir, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Los versículos que se encuentran aquí, todos los creyentes deberían conocerlos de memoria, y son los que les acabo de citar. Juan 3:16, Juan 3:23, 6:23 también, que dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Juan 14:6, primera de Juan 1:9-10 y Apocalipsis 3:20. Todos deberíamos saberlos de memoria. ¿Por qué? Porque es lo primero que le vamos a enseñar a una persona nueva. El amor de Dios. El problema del pecado. ¿Qué es el pecado? Una persona que nunca ha escuchado hablar de Dios va a llegar a la iglesia, va a escuchar que se habla de pecado y va a decir: ¿qué es este pecado de que todos hablan? ¿De qué están hablando? O sea, ¿qué es esto? Yo me acuerdo que cuando iba a la escuela, una vez hablando con unos compañeros, usé la palabra fornicación en italiano y ellos se cayeron como de las nubes, decían: nunca hemos oído esa palabra, ¿qué significa? Entonces yo se las expliqué, les dije: está en la Biblia. Y ellos nunca la habían escuchado esa palabra. Van a haber personas que llegan a la iglesia, van a escuchar hablar de concupiscencia y van a decir: ¿qué es la concupiscencia? O van a decir: ¿qué hizo Jesús en la cruz? ¿Qué es la salvación? Muchas veces, porque ya nosotros lo sabemos, lo damos por descontado de que es algo que ya las personas saben. Pero muchas veces las personas no saben. Me acuerdo que hace tiempo Iván, en la casa Vida Nueva que tenían en su casa al inicio con los jóvenes, me contaba que llegó un joven que llevaba tiempo viniendo a la iglesia. La gente lo saludaba y todo, pero nadie se le había acercado a enseñarle algunas de las cosas de la Biblia. Entonces, en esta célula, este joven le dijo: yo quisiera aprender a orar, le dijo, porque yo no sé orar y nadie me ha enseñado a orar. Eso quiere decir que esta persona llevaba meses viniendo a la iglesia y no había orado nunca en su vida. Entonces, muchas veces damos por descontadas ciertas cosas que para nosotros son cotidianidad, son cosas fáciles, cosas básicas, pero para una persona nueva son un mundo nuevo. Son cosas importantísimas que nunca ha experimentado en su vida: la oración, leer la Biblia, comprender el amor de Dios. Entonces, todas estas cosas el grupo de consolidación les va a explicar a los nuevos y les va a decir: Dios nos ama, todos somos pecadores, a través de Cristo tenemos salvación y vida eterna, pues tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer en Él, confiar en Él de todo nuestro corazón y aceptarle, abrirle nuestro corazón y recibirlo al Señor. Podemos orar con ustedes, entonces ya oran. Si quieren hacer la oración de fe, la confirman nuevamente, aunque ya la hayan hecho aquí, la reconfirman para que entiendan lo que están haciendo. La oración de fe es una oración, no tiene un poder místico o mágico para salvar. Lo que salva es la fe en el corazón de la persona. Lo que dice Romanos 10: si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. A veces la persona hace la oración de fe, la repite, pero no ha entendido realmente lo que está haciendo. Pero si ya alguien se lo explica y nuevamente le hace orar, de pronto, aunque con otras palabras, de otra forma, ya la persona entiende lo que está haciendo. ¿Ok? Y hay un doble énfasis sobre su salvación.
Y luego se le dice, ok, hermano, ¿tiene una Biblia? ¿No tiene? Le podemos conseguir una Biblia. O esta semana comience a orar, vamos a llamarlo de pronto en estos días. O no se le dice nada, simplemente ya la persona sabe lo que ha estado haciendo. Se le puede de pronto, si no tiene Biblia, los más modernos, se le puede enseñar a bajar la aplicación de la Biblia en el teléfono para que ya la tenga ahí. Luego se hace la oración de entrega con ellos, la oración de fe. Y dice, por último, les indicamos que quisiéramos saber si tienen alguna necesidad. O sea, ya lo último, obviamente, aunque ya lo han escrito de pronto en el papelito ustedes no es que lo van a leer en el momento, se va a leer después. Entonces, en el momento en la conversación, ustedes pueden decirle, ¿dónde vive, hermano? Porque no está dicho que porque ya puso sus datos aquí, entonces ya usted dice, ya puso todo, ya no le pregunto dónde vive o ya no le pregunto qué quiere que oremos. No, esto es algo que sirve para que los datos no se pierdan, no se queden en memoria, muchas veces nos falla. Pero en el momento del diálogo, usted puede preguntarle dónde vive, usted puede preguntarle cuál es su necesidad de oración nuevamente, no hay problema. Entonces, ahí termina como que la tarea del consolidador dentro del culto, ¿no? Las objeciones que son, se les explicaré después, básicamente es como decir, obviamente no todas las personas van a llegar con una actitud de, sí, Dios me ama, muchas gracias, me siento bien, sí, quisiera que oraran por esta necesidad que tengo. Puede haber personas que van a llegar y te van a decir, pero yo no creo en Dios. O de pronto te va a decir, no, es que, ¿dónde estaba Dios cuando perdí a mi mamá o perdí a mi hermano? Entonces, en este caso, ¿qué le vas a decir a la persona? Entonces tienes que saber también el consolidador cómo responder inicialmente a ese tipo de preguntas. La persona que va a hacer consolidación, que va a consolidar, tiene que prepararse de antemano. Primero, se prepara en oración. Un consolidador tiene que ser una persona que ora. Una persona que canta tiene que ser una persona que ora. Una persona que predica tiene que ser una persona que ora. Yo pienso que hasta una persona que cocina tiene que ser una persona que ora. Entonces, cualquier servicio quieras dar dentro de la iglesia, la mejor preparación que puedes tener es orar. Es orar. Jesús dijo, mi Padre que ve en lo secreto, les recompensará en público. Entonces, la oración es fundamental. El primer elemento fundamental, y lo he encontrado no solo en el estudio que vamos a ver dentro de la escuela bíblica, sino que he paragonado con otros estudios de consolidación, y todos van hacia lo mismo, de que el área fundamental donde la persona de consolidación tiene que prepararse para consolidar a una persona es la santidad. ¿Por qué? Porque la persona que llega a la iglesia va a tener como referimiento de lo que es la iglesia la primera persona que lo llega a saludar. Entonces, la idea ¿cuál es? De que todo creyente lleve una vida en santidad, apartada del pecado y consagrada a Dios. Si la persona que lo consolida no es una persona que está apartada del pecado y consagrada a Dios, ya la persona, la primera imagen que se va a llevar de Dios es de que puede hacer lo que quiere y creer en Dios. Y no es así, lo sabemos. Pero si la persona que lo consolida es una persona que está caminando en santidad, eso se va a reflejar en las personas que consolida. Porque la persona que es consolidada, lo primero que va a buscar en su relación con Dios es la santidad. ¿Y la santidad qué es? Apartarse. Entonces lo primero que va a buscar la persona es apartarse del mundo, apartarse de sus amistades, apartarse de la contaminación del pecado y entregarse a Dios. Entonces la santidad es, dice, cualidad fundamental de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo. Es una virtud indispensable de todo creyente. El término hebreo kadosh significa ser puro, física y dice ser puro, dice, y en especial moral y espiritualmente, dice, ser una persona pura. Separado también significa apartado, consagrado. Cualquiera que aspire a ser usado por Dios en la consolidación debe ser una persona que camina en santidad, una persona apartada para Dios. Si hay algún pecado oculto en su vida, dice,
eso puede ser algo que obstaculice la autoridad y el respaldo de Dios en tu vida. Si hay un pecado oculto, o sea, una persona que está pecando, que tiene un pecado oculto en su corazón, aunque diga las cosas, no las va a decir con autoridad. No va a tener ese respaldo de Dios en las cosas, porque siempre va a tener una acusación por dentro de lo que está haciendo. Imagínate que llega una persona nueva a la iglesia y te confiesa su problema, y de pronto el problema que tiene esta persona es el mismo problema que tú estás enfrentando. ¿Con qué autoridad lo vas a ayudar a vencer su problema? Entonces, la consolidación es un área importante, pero los que consolidan tienen que prepararse también para hacerlo bien. Y me refiero a toda la iglesia, obviamente, y en lo específico al grupo de consolidación. Pero es muy importante porque es la primera impresión, la primera imagen que vamos a dar, no solo de la iglesia, porque la iglesia es, digamos, el lugar, las personas, pero la primera imagen que damos de Dios. Porque de pronto puede ser una persona que nunca ha escuchado hablar de Dios, o puede ser una persona que ya ha estado en la iglesia, que ha visto malos ejemplos de otros cristianos, y puede que llegando aquí o vea otro mal ejemplo o vea un buen ejemplo que lo ayuda a restaurar su comunión con Dios. Entonces es muy importante esa primera parte. Lo segundo que tiene que tener la persona que consolida es compasión. Obviamente la persona que va a consolidar tiene que tener misericordia, sensibilidad por quienes sufren penalidades o desgracias. Dice, el amor fue la clave del éxito de Cristo. Cristo consolidaba, fue a la casa de Zaqueo donde habían pecadores. ¿Pero por qué? Porque tenía compasión y misericordia en su vida, en su corazón. De otra forma no hubiera podido hacerlo. Lo manifestó Jesús en el momento en que dejó su trono para hacerse igual a nosotros. Se olvidó de sí mismo y se puso en lugar de las personas, dice. Su prioridad fue suplir la necesidad de quienes a él llegaban, dice. Identifiquémonos con las necesidades de la gente. Entonces, hay que tener como que esa empatía con las personas, esa compasión, esa misericordia. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Luego, obviamente, área importante también de la persona que consolida es conocer la palabra. Dice, en ella se encuentra la fuente de la sabiduría y crecimiento espiritual. Ya les hice el ejemplo en antes de 5 versículos que tenemos que saber de memoria. Pero aparte de eso, lo veremos aunque en la segunda parte, hay ciertas cosas que son importantes de la palabra de Dios, y más nosotros tenemos base de la palabra de Dios, más podemos ayudar a una persona, no con nuestros consejos, como lo estamos viendo en el estudio de solución de problemas, sino con los consejos y principios que vienen directamente de la palabra de Dios. Porque un consejo mío puede dañar a una persona. Porque la sabiduría humana, dice la Biblia, es animal, dice. Pero la sabiduría que viene de Dios es la sabiduría perfecta. Luego tiene que tener disposición, dice, disponibilidad. Obviamente la persona es disponible, dice. La disposición se refleja en la actitud que tenemos al escuchar la voz de Dios y ser sensibles a su dirección. Obviamente en el momento que la persona está consolidando, que está hablando con alguien, tiene que tener esa disponibilidad a prestarle atención. No es que la persona de pronto llegó cansada ese día a la iglesia y va a hacer la obra de consolidación y es que no, está cansada. Entonces no le presta mucha atención o lo está escuchando y está que se duerme. Entonces no, tiene que haber esa disposición, esa disponibilidad en ese momento. Y lo que ya vimos en antes, muy importante, lo que es la oración. Entonces, ¿qué tiene que tener una persona que consolida? Santidad. Luego, ¿qué dijimos? Compasión. Luego, saber la palabra. Luego tiene que tener disposición, estar fresco, estar alerta de lo que está haciendo, y obviamente lo que es oración. La consolidación es algo, como ya les dije, muy importante. Es una parte, digamos, que va a ayudar al creyente nuevo que se acerca aquí a la iglesia a pasar, digamos, del no creer en Dios o de pronto de una etapa de niñez a comenzar a crecer en el Señor. Obviamente, cuando termina la tarea de consolidación o cuando pasa, digamos, a un siguiente nivel,
cuando ya la persona obviamente se ha bautizado, porque en el bautizo ya la persona concreta su decisión de haber creído en Dios. Una persona que de pronto hizo la oración de fe, pero no fue de corazón, yo pienso que difícilmente va a decir sí, me bautizo. Pero una persona que ha creído en su corazón, que ha entendido, que ya está convencida, al próximo bautizo va a decir yo soy el primero que quiero bautizarme. O va a decir de pronto como el eunuco, ¿qué impide que yo me bautice? Entonces va a haber ese deseo en su corazón. Luego, obviamente, dentro de la iglesia, ¿qué hacemos nosotros? Los acompañamos a un retiro. Quindi ya pienso que estaremos organizando el próximo retiro para las personas nuevas que están ahorita en la iglesia, para que allí tengan una primera experiencia de intimidad con Dios, en oración, en dedicación, para que vean qué es lo que significa como que apartarse de todas las cosas para concentrarse en el Señor, en oración y en búsqueda de su rostro, de su espíritu. Entonces los vamos a llevar a un retiro. Vamos a ayudarlos a sanar sus heridas de su corazón, de pronto si hay alguna falta de perdón, si hay algo que de pronto está inconcluso en sus vidas, algo que de pronto tienen un dolor del pasado, los vamos a ayudar a enfrentar todo esto. Luego obviamente la persona ya entra a estudiar en lo que es la escuela bíblica, comienza a integrarse dentro de la iglesia, comenzará luego a buscar una área en la cual servir y ya ahí la tarea de consolidación ya está conclusa. Ya la persona está caminando sola, ya hay un líder que la está siguiendo y ya la persona de consolidación puede comenzar a dedicarse a las otras personas nuevas. Entonces, es muy importante todo esto. La idea es de que todos podamos trabajar en esta área de consolidación. Yo sé que dentro de lo que son los servidores dentro de la iglesia, hay personas que ya están sirviendo en alguna área de la iglesia y es por eso que inicialmente este proyecto de consolidación dentro de la iglesia nació tomando de base, digamos, como primer grupo los hermanos de evangelismo. ¿Por qué? Porque como ustedes pudieron ver más o menos en lo que les he explicado, hay muchas cosas de evangelismo que se aplican en la consolidación. Un ejemplo, los 5 versículos que les dije que son de aprenderse de memoria, no son nada más que el plan de salvación. Cuando una persona va a evangelizar, lo primero que le explica a la gente ¿qué es? La obra de Jesús, el nacer de Jesús. ¿Y cómo se concluye la evangelización cuando uno sale? En la oración de fe, que reciba a Cristo en su corazón. En un culto, ¿cómo se concluye el encuentro de consolidación? Que le entregue su vida a Jesús. Entonces, va muy de la mano. Es por eso que como primer grupo decidimos tomar de base muchos hermanos de evangelismo que veíamos que tenían ya muchos de estos requisitos, obviamente, para poder trabajar en consolidación de una manera espontánea y natural. Ya ahora que lo he explicado, que lo iremos enseñando poco a poco, yo pienso que cualquier persona ya comenzará a entender cómo funciona la tarea de consolidación y en la práctica ya podrán llevarlo a cabo de la mejor forma y de la mejor manera. ¿Listo? ¿Ok? ¿Cuántos están interesados en afirmar la fe de los nuevos convertidos? Amén. No los veo convencidos. ¿Cuántos están interesados? Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.